Vamos a desgranar y en este ciclo ahora de la tarde del sábado vamos a empezar a ver otras cosas. Yo les decía que por ahí muchas veces se focaliza en los testigos, ocasionales o no, algunos van a buscar contactos. ¿Pero qué pasa con el investigador? Vimos el trabajo de los Guardianes del Cielo Cuyano, que en esa cuestión de usar tecnología, datos duros, registros, satélites, eventos solares, etcétera, se encuentran con este fenómeno y vieron cómo responden cuando uno le pregunta, bueno, el fenómeno viene a vos. Ahora, ¿qué pasa cuando el investigador, y sobre todo cuando ese investigador tiene muchos años, no por edad, sino por experiencia, tras este fenómeno? Creo que va a coincidir que todos vamos generando en nuestro camino, por supuesto, crecimiento, mejorando el manejo de la información. Hay cosas que allá cuando uno empieza le parece extraordinario, después también va incorporando elementos que le permiten empezar a hacer diferencias, qué es de lo que no es. Pero hay algo que nos mueve a que sigamos buscando, y es la experiencia, el contacto ahora sí bien entendido. El próximo expositor es un hombre con mucha experiencia, a mi humilde entender, lo hablamos con mi mamá, siempre, no hay muchos que hagan campo, y que hagan campo de la mejor manera, validando, abriéndose a distintas instancias de registro, de indagación. Va formando por el camino muchos investigadores que, Dios quiera, sigan esta huella. Hoy van a ver a varios de ellos aquí. Y para mí, más allá de que es un amigo personal de hace muchos años, tiene toda mi consideración, respeto, es una de las personas más encumbradas, más autorizadas para mostrarnos lo que es el paso siguiente, ir en búsqueda del fenómeno. Así que quiero presentarles a Daniel López, investigador, director del Grupo Hemisferio. Bienvenido, Daniel. Esperamos a la persona que describió Andrea. Voy a empezar yo. Te agradezco mucho, Andrea. Nos conocimos hace muchos años aquí en Victoria, en el terreno de trabajo. Muchos de mis grandes amigos en la investigación los conocí en el terreno de trabajo. Y es importante hablar del terreno de trabajo porque el terreno ese es el terreno donde aparecen los ovnis. El verdadero lugar donde aparecen los ovnis, que suele ser muy distinto, pero muy distinto a lo que uno está acostumbrado a ver en las redes sociales, a lo que lee en algunos libros, no todos necesariamente, pero a todo ese universo que a veces se hace incomprobable porque está lejano, porque lo dicen otros. Y conocer a personas que han tenido experiencias como nosotros o que trabajaron y vieron su vida en el buen sentido de la palabra tras este trabajo, me llena de consideración, de amor y de respeto por ellos, porque están en la misma que yo. Sí, yo tengo 60 años, hace 37 años que estoy detrás de esta búsqueda. Como todos, empecé sin saber nada, a veces diciendo tonterías incomprobables, y después aprendiendo a respetar no solo la investigación porque es un proceso de conocimiento, sino porque el fenómeno merece respeto. Merece respeto porque los que estamos aquí seguramente, alguna vez por lo menos, hemos llegado a la conclusión y tenemos que llegar a la conclusión de que detrás del fenómeno hay una inteligencia, hay una conciencia, hay una cultura, como dice Diego Escolar. Y por supuesto, si yo considero que detrás de eso hay una forma de comprensión, el tratamiento que yo haga también debe ser responsable. Porque estamos sin dudas ante uno de los fenómenos más enigmáticos de nuestra historia como especie y cuya resolución podría cambiar decididamente el rumbo de la civilización. Porque si hablamos de una inteligencia desconocida, no humana necesariamente, el conocimiento que podría aportarnos ese descubrimiento podría ser maravilloso o no, pero hay que hacer el intento y tomar como con todas las cosas serias que hacemos nosotros en nuestra vida privada, darle la dimensión que el fenómeno tiene que tener, ¿no? No solo como un entretenimiento, no solo como un pasatiempo, sino como la posibilidad de que nuestro aporte, de que nuestro trabajo, de que nuestro interés sirva de semilla
para que ese conocimiento, una vez develado, pueda cambiar la historia del hombre. Y tenemos que ser todos partes de ese proceso. Por eso hablo que la investigación, sobre todo la investigación, debe ser respetuosa, no solo de la gente, sino del fenómeno mismo. Hay una conciencia omnipresente en todo lo que estudiamos y sabemos que está más cerca de lo que nosotros hubiésemos sospechado cuando empezamos a caminar por el sendero de la investigación. Lo que están viendo este collage de imágenes justamente representa un poco de la memoria colectiva de los ovnis en nuestro país, representada por imágenes de investigaciones de campo que hicimos en diversos lugares de Argentina. No quiero ser muy impersonal, pero bueno, nuestro grupo Hemisferio, le llamamos grupo Hemisferio porque es un grupo convocante. Acá lo que estamos trabajando ahora en esta nueva etapa de la investigación, de la experimentación, que tenemos acá a Esteban Nigelli de Bahía Blanca, a Andrés Segovia, también hemos sumado a la gran personalidad que resulta y un excelente amigo como es Diego Escolar, y lo tenemos a Bailandi por ahí, no sé, que levante la mano, Franco, que se está integrando, porque realmente son personas valiosas, que si bien no todos participan de la misma investigación, solemos hacer Zoom y ahí debatir y tratar de comprender lo que está sucediendo, que es algo extraordinario. Y esta memoria colectiva, yo les quiero contar porque para que ustedes se ubiquen en todas las cosas que vamos a decir, cuáles son nuestras razones, es que uno después de 30 años, de 20 años, de 40 años de investigación, de campo, y que ha recorrido como nosotros el país entero y algunos países limítrofes, suele encontrar un fenómeno bastante recurrente, que todos, más que fenómeno, un fenómeno sociológico, ¿no? Que es la referencia del fenómeno ovni, no el caso puntual, sino aquellas personas que te dicen: mi mamá vio una vez, mi papá vio otra vez, mi señora, mi amigo, el vecino de la esquina, el otro que vive en tal puesto. Y ustedes saben que estas referencias suelen multiplicarse exponencialmente, mucho más que los casos puntualmente investigados. Recientemente estuvimos en la Ahumada 2 veces. Yo creo que en esas 2 veces tuvimos referencias de aproximadamente 180 vivencias con el fenómeno ovni y estudiamos 3 o 4 casos. Así que esa es la proporción de una memoria colectiva que el investigador absorbe y comienza a actuar, digamos así, independientemente de la voluntad, porque uno va recordando las cosas que le han contado después de tantos años, y esas referencias se pueden convertir por miles y miles en cada investigador de campo. Lo que hace refrendar que su conocimiento empírico, fundamentalmente, venga reforzado de una memoria colectiva tan vasta, tan grande, tan rica, tan asombrosa, que le da, digamos así, cierta autoridad para opinar sobre temas que otros desconocen, ¿no? Y por supuesto hay que tener mucho respeto por esa memoria colectiva, y yo soy mucho de defender al testigo. No hago las clasificaciones clásicas con respecto a si un testigo está educado o no, como para que yo le crea o no su propio comentario. Las mentiras suelen salir solas, y en el fenómeno la repitencia que se da sirve de argumento para validar esos comentarios. Miren, antes de empezar la conferencia, la charla, como quieran llamarla, les voy a contar una anécdota, no puedo decir los nombres, pero que es prácticamente el cristal por el que miramos, a veces equivocadamente. En 1994 estábamos investigando la oleada de Roque Pérez, una oleada ovni, que se dio un poco tiempo después que Victoria. Victoria seguía observando y ocurrió la oleada de Roque Pérez, que pudimos estudiar desde el principio del acontecimiento, y se reportaron al final de la encuesta que hicimos, de las investigaciones que hicimos, referencias cientos de esa misma época. La oleada de Roque Pérez duró aproximadamente 1 año y medio en su parte más intensa.
y logramos recopilar entre referencias y casos estudiados puntualmente más de 200. Tal magnitud tuvo el movimiento de los ovnis en la oleada. Entonces, por supuesto, nos cruzamos con muchos investigadores, muchos los invitamos a distintas personalidades también del mundo científico y de investigadores que tenían conocimiento científico, y haciendo una encuesta pública en Roque Pérez, que queríamos saber el impacto y la magnitud, incluso de saber hasta dónde llegaban las experiencias que habían tenido las personas. Decidimos hacer un relevamiento tipo encuesta y preguntar a la gente y seguir investigando. Y para esto nos acompañaron un geólogo, un físico y un ingeniero electrónico, que tenían poca experiencia de campo. Y viajamos con investigadores, no les voy a decir los nombres, pero bueno, el único que le importa a ustedes ahora es que yo estaba, ¿no? Y sucedió que habíamos ido a investigar un caso de un chico que estaba trabajando a la mañana en el campo y de noche iba a la secundaria y tenía que hacer un trayecto muy difícil en el camino, y había tenido una experiencia extraordinaria con una luz grande que se había visto en el cielo, y bueno, hablando con él, nuestros amigos científicos lo miraban de reojo, porque el chico, claro, estaba inhibido, investigadores, venían físicos, geólogos, el chico estaba inhibido, no tenía una gran riqueza de palabras, pero bueno, digamos así, el modo de comunicarse que tienen campo adentro, y si uno no está acostumbrado puede perderse la mitad de los argumentos, no porque la gente no hable bien, sino porque nosotros estamos estructurados para escuchar lo que queremos y no lo que la gente tiene para decir. Y la gente cuenta lo que tiene para decir, ni más ni menos. Y bueno, estaban ahí escuchando y decían y hablaban entre labios, entre palabras, y a mí cuando duda el testigo, cuando tiene poca fluidez de palabras, no sé qué pensar, ¿viste? Como si se hubiesen sentado en los sillones del juicio público, ¿no? Para juzgar a un simple campesino que estaba contando algo extraordinario. Yo estaba fascinado. Bueno, pero bueno, lo dejamos pasar. Yo tenía un amigo, sí puedo decirlo porque estaba de Estados Unidos, Carlos Ingaramo, que se calentaba por todo, era Tano prácticamente, y al escucharlos medio que le agarró bronca y bueno. Pero pasó algo extraordinario, que yo le agradezco a la providencia haberlo vivido, porque me pinta el panorama humano tal cual son frente a este fenómeno extraordinario, extraño, a veces incomprensible, que es que dos de los investigadores jóvenes, chicos jóvenes, se metieron en el campo mientras nosotros estábamos haciendo una vigilia nocturna, y habían ido hasta el fondo por un camino y volvían por dentro del campo donde había perros, y uno de ellos, marplatense, tenía costumbre de llevar cohetes de pólvora, justamente por si se llegaba un perro, tirarle que explotara y el perro huyera, ¿no es cierto? Que era costumbre de muchos investigadores en aquellos días. Y los investigadores habían traído unos primeros, no les quiero decir unos prismáticos que tenían ópticas así de grandes, habían traído detectores magnéticos, habían traído también detectores de metales y demás. Y estaban haciendo una tarea que yo digo, bueno, ¿dónde me meto yo, no? Porque no tenía prácticamente participación. Hasta que los chicos empezaron a venir del campo y los detectaron con prismáticos. Detectaron sombras por prismáticos, una cosa que no se podía identificar ni con esos visores, ¿no? Y cuando yo llegué, porque sabía que estaban en el campo los chicos, que estaban viniendo, no lo había comentado, no vi la necesidad, empezaron a hablar de que estaban observando cosas extraordinarias en el campo. Y de pronto uno saltó y dijo, parece Santa Claus, pero es gigante. No, son dos. Y como tiraban cohetes a los perros, dijeron, crepitan, esto es extraordinario. Yo no sabía dónde meterme, porque dijeron, no, son estos dos chicos, por no decir, están saliendo en el campo. Y se comieron el verso de que era un Santa Claus gigante que había en el campo,
los geólogos, los físicos, los ingenieros, que habían caído por primera vez al campo y no sabían identificar un auto de una nave madre, digamos así, ¿no? Entonces, cuando le dijimos la verdad, se enojaron con nosotros, se ofendieron como que habíamos armado esto, que parecía increíble, y bueno, al otro día se fueron temprano y no quisieron saber más nada con nosotros. Lo que esto nos enseña, lo que esto me enseñó en ese momento, es que ningún título te valida la opinión certera. Es que ningún título te valida a entender lo que ve el campesino, el hombre de campo, o quien fuera que hable de los ovnis. Necesitas una experiencia de campo para entender lo que pasa en el territorio de los ovnis. Y si hoy en día vos traes al más famoso de los científicos y lo pones en el campo de la Pampa, cuando viene un auto no sabe si es un ovni, o es un auto, es un camión. Y el investigador sí se da cuenta, por la expertise, por los años que ha tenido muriéndose de frío, tratando de identificar cada luz que aparece en el campo, midiendo el terreno, utilizando instrumentos, escuchando a los pobladores, las referencias, los comentarios. Por eso, ojo con juzgar a la gente. Está bien hablar de pilotos, hablar de lo que fueron, pero acá en el terreno de los ovnis está la gente común. Y es la primera referencia que nosotros tenemos de lo más extraño que le sucede al hombre en la actualidad. Hay que tener mucho respeto de la opinión y no valorar por el conocimiento o por el aprendizaje, la alfabetización, el encuentro con esta inteligencia. Porque si vamos a reconocer que hay una inteligencia y se comunica con esa gente, algo debe tener que ver. Hay algo que pasa ahí que debemos estudiar. Nosotros no estamos investigando aviones de Marte. Estamos entendiendo los procedimientos de una inteligencia. La inteligencia a través de la cual la memoria colectiva nos ilustra y nos acerca a los puntos más álgidos. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva contiene ¿qué cosa? ¿Qué elemento? La casuística, que es la que el investigador busca. Vamos a la próxima diapositiva. Casuística omnivar. Registro, si nosotros consideramos, vamos a partir de que hay una inteligencia, no importa de dónde venga, lo que sea, lo que signifique, pero hay una conciencia y la reconocemos. Entonces, ¿qué nos muestra la casuística? El proceder de la inteligencia, que es el registro de las conductas de una inteligencia, conciencia, cultura o civilización no humana, hay que hacer esta diferenciación, que muestra los principales rasgos de una anomalía que responde directa o indirectamente a una voluntad, estímulo o inducción. Y estos datos son centrales, fundamentales y es el eje de esta charla. Es la inteligencia procediendo ante el hombre. ¿Es casual o no es casual? ¿Es buscado o no es buscado? Como pregunta Andrea. ¿Crees que fuiste elegido o no? Bueno, este es el rasgo principal de la inteligencia que gobierna el fenómeno ovni. Vamos a la próxima. Y tenemos que, a partir de ese conocimiento, porque chicos, no se puede coleccionar misterios y nada más, no se pueden apilar libros y revistas sin buscar una respuesta. Nuestra obligación individual y colectivamente, como investigadores, como entusiastas, como interesados, es tratar de llegar a una solución del problema, no dejar que siga por siglos como pasaron hasta ahora 70 años y todavía estamos diciendo las mismas cosas que hace 70 años. Yo por eso felicito a Andrea por este congreso porque nos permite exponer una faz, una cara de la investigación absolutamente distinta de la que se había mostrado hasta ahora. Y este es un hecho único en Argentina y creo que es un hecho que va a ser reconocido en los anales de la investigación y la experimentación. Bueno, nuestra charla se llama El Aula, una metodología de contacto. Sí, estamos estudiando una metodología de contacto y quienes nos conocen lo saben y no tenemos ningún empacho en reconocerlo. No se habrán contactado locos, pero yo creo que ustedes vean las evidencias y después opinemos todos si esta metodología o cualquier otra parecida puede dejar que ustedes sean miembros de un auditorio que escuche a que sean protagonistas de esta realidad.
La inteligencia está más cerca individualmente de todos ustedes de lo que ustedes hubieran imaginado jamás. Porque nos pasó a nosotros, y nosotros somos personas absolutamente comunes. Absolutamente comunes, no tenemos ninguna otra virtud de la que tienen ustedes. Pero seguimos un patrón. Y ese patrón puede ser, en algún sentido, u otro parecido, un camino para contactarse con la inteligencia. O participar de ese maravilloso proceso que estamos observando, que es el contacto entre el hombre o la humanidad y una inteligencia no humana. Y tengan en cuenta esto, el contacto existe muy a pesar de nuestras creencias. Desde el momento que alguien ve algo extraño, eso es contacto, un contacto primario. Después, a medida que evolucione, van a ir acrecentándose los volúmenes del contacto para darnos una visión más precisa de lo que estamos estudiando. Y todo lo que van a ver a través de la conferencia es un intento de entender cómo procede la inteligencia. No es imposible, por el contrario, es muy probable. Y ustedes pueden ser protagonistas de esto. Así que les pido que abran su mente y presten atención. Vamos a la próxima. ¿Qué es importante? Primero tenemos que justificar nuestro trabajo, es la identificación de la anomalía. El fenómeno OVNI puede rozar todas las fronteras con todos los temas misteriosos del universo, pero sigue teniendo una identificación probable, que es su eje conductual y es su identidad genérica. El fenómeno OVNI no es cualquier cosa. No son muertos, fantasmas, brujas, hadas. Podría llegar a haber puntos de contacto, pero por asociación. Pero nuestro trabajo es identificar. Para llegar a una respuesta tenemos que saber qué estamos estudiando. No podemos estudiar todas las artes ocultas a ver si llegamos a una respuesta sobre los ovnis, como no pueden estudiar los ovnis lo que estudian los fantasmas, digo yo, ¿no? Por decir, no es que tenga mucha experiencia en eso. Pero es obvio que necesitamos identificar y reconocer la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo separamos de todos los misterios el fenómeno OVNI? Vamos a la próxima, que es la hipótesis de conjunto como identidad genérica. Esto que parece muy grandilocuente, en realidad es muy sencillo. Hay grupos que forman los ovnis que son perfectamente identificables y los podemos tomar como un punto de partida para la identificación de cualquier proceso, de cualquier trabajo que se haga en este sentido. Vamos a la otra. Miren este gráfico. No importa la validez de la fotografía, simplemente son ilustraciones como para ejemplificar lo que queremos decir. Nosotros creemos que la identificación del fenómeno OVNI es esta, la primera, que es la de los platillos voladores o los objetos con forma de cigarro, de triángulo, lo que ustedes quieran. Siempre un cuerpo que parecería estructurado, metálico o de cualquier composición, pero siempre nos recuerda más a una nave, un objeto, una cosa ahí que está volando que parece contener algo, ¿no? Bueno, sin embargo, en la casuística mundial, ya no regional, regional también se repite, esto nada más representa el 8%. Después tenemos el grupo de las luces, nosotros llamamos las luces compuestas, podrían darle el nombre que quieran, que son las luces que a veces dan la apariencia de ser un objeto concreto, o sea, luces que forman un círculo, un semicírculo o un triángulo. A veces se ven las tres luces, pero el objeto triangular no se ve. Y estos fenómenos de luces compuestas son muy comunes en las observaciones nocturnas y también diurnas. Y después tenemos, el grupo más o menos representaría el 20%. Puede cambiar de tanto en tanto, pero estas son los márgenes, ¿no? Y después tenemos el grupo de las luces individuales, las famosas luces que aparecen en los campos, la luz mala, o lo que quieren llamarle, que siempre está involucrado dentro del tema del fenómeno OVNI, que forma el 70% de todas las denuncias, de todas las observaciones, y si yo comparo con esa memoria colectiva, le daría un porcentaje todavía más alto. Vamos a la próxima. En la hipótesis del conjunto, ¿en qué se parecen estos objetos? ¿En qué están relacionados estos objetos? Primero en la territorialidad, ¿no? Regiones muy marcadas del país suelen tener más actividad del fenómeno OVNI,
Ustedes seguramente conocerán Córdoba, que se habló siempre, Capilla del Monte u otra zona, Villa María o lo que fuera, donde hay actividad ovni, donde se ven todas estas cosas, las luces compuestas y los objetos propiamente dichos, pero lo más extraordinario es que muchas veces siguen estos mismos patrones, estos patrones numéricos o porcentuales. Temporalidad, Victoria por ejemplo es un ejemplo de eso, en la temporalidad, o sea, en el invierno de 1991, cuando empezaron a aparecer los ovnis, no solo aparecían cuerpos u objetos de apariencia metálica, aparecían luces compuestas y aparecían luces individuales, independientes, que se habían visto toda la vida, pero comenzaron a compartir territorio y comenzaron a compartir territorialidad. Lo que ya sería más o menos que lo podemos meter en un conjunto compartido a estas tres variables, ¿no? Vamos a la próxima. Para que ustedes entiendan, estos grupos coincidentes suelen hacer generalmente las mismas cosas o tienen las mismas propiedades. Faltó un 2% que yo me olvidé de comentar, que son los fenómenos asociados. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de humanoides o de mutilación de ganado o cosas por el estilo, debería, para una asociación firme, debería estar el fenómeno de la mutilación o los humanoides asociados a una presencia de alguno de estos elementos de los tres del grupo. A una luz compuesta o un objeto propiamente dicho, ¿no? Porque si no, cada apariencia humanoide no puede ser, puede entrar en el conjunto de los fantasmas, en el conjunto de los espíritus, en el conjunto de los ovnis o lo que fuera. Entonces, este porcentaje pequeño lo que quiere decir es que del 2%, tal vez sea más en algunos casos y sobre todo últimamente, necesitamos tener la asociación, la presencia del ovni propiamente dicho, para involucrarlo en la mutilación de ganado, por ejemplo, o en la aparición de seres. Tiene que estar asociado, porque no cualquier forma humanoide pertenece al mundo extraterrestre, ¿no? O a esta inteligencia no humana. Y estas salvedades las tenemos que hacer para no crear una bolsa de gatos y pensar que el fenómeno ovni puede ser cualquier cosa. No, no lo es, tiene una identidad. Y a través de estos procesos estadísticos entendemos más o menos cómo podría venir. Y vamos a las características sobresalientes de la casuística en los procesos de interacción. Cuando hablo de procesos de interacción, hablo de la experiencia de la gente con los ovnis, o sea, cuando el testigo se relaciona con los ovnis y el ovni da una especie de estímulo de respuesta o responde a los estímulos del hombre. Esto es interacción. O sea que fenómeno y testigo interaccionan. Están comunicados de una manera fortuita, buscada, eso lo veremos después. Vamos a la próxima diapositiva. ¿Qué pueden hacer los elementos de este grupo, de los tres? Seguimientos individualizados. En las tres características del fenómeno ovni, las luces compuestas y los platillos, pueden seguir vehículos, camionetas, aviones, autos, caminantes, caballos, de la misma exacta manera, a veces a más distancia, a veces a menos distancia. Hay una relación muy significativa entre el tamaño de las luces y el tipo de seguimiento que hacen. El seguimiento es común en el fenómeno, en los tres variantes, nada más que a veces se relaciona al ovni metálico con más altura, pero sigue aviones, ha seguido a transeúntes, ha seguido a vehículos en las rutas, por ejemplo en Río Negro tenemos unos cuantos casos que hemos investigado recientemente. Entonces, estas características las comparten los tres elementos, ¿no? Seguimientos individualizados. El ovni parece reconocer al testigo, parece reconocer el modelo de la camioneta, parece reconocer a una persona, a un grupo familiar, porque incluso los persiguen a los mismos horarios y en los mismos lugares cada vez que ellos aparecen. Esto es muy significativo y ustedes siempre involucren a estos detalles con la inteligencia que nosotros decimos no humana que gobierna todo el fenómeno. Alteración del pensamiento humano, esto es muy común, la gente permanentemente dice, parecía que sabía que iba a hacer, a dónde iba a ir, ¿no?
Y esto es significativo porque hablamos de una inteligencia no humana que sabe lo que estamos pensando y actúa en consecuencia. ¿Y cuál es la respuesta del testigo? Sabía lo que pensaba, justo que me iba a ir ahí, se puso ahí. Y justo que ya la quería alumbrar para mostrárselo a alguien, desapareció y apareció en otro lado. Parecía que sabía lo que pensaba. Bueno, ejemplos de esto, miles y miles, por todo el mundo. Y en nuestro país ni les digo. Entonces, esa interacción con el pensamiento humano, por el volumen de relatos, cuando una cosa se relata miles y miles de veces, se convierte en una constante, aún para el pensamiento científico. Ténganlo en cuenta. Control del clima y medio ambiente. Hay objetos que pueden controlar el clima y el medio ambiente en determinados procesos, vamos a tratar de ver algo de eso. Control selectivo de señales e instrumentos mecánicos, analógicos y digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que a distancia, por algún tipo de telemetría extraordinaria, el ovni puede apagarnos las cámaras o prenderlas, puede desviar señales o direccionarlas, puede actuar sobre elementos mecánicos, como si manejara el espacio físico como si fuesen pinzas. No solo cortan la luz por la supuesta energía que deriva de su supuesta propulsión, no, actúan sobre objetos pequeños, sobre aviones comerciales. Les han quitado controles mecánicos y analógicos, demostrando que primero conocen perfectamente la estructura del avión, saben lo que está haciendo el piloto y pueden modificar, por arte de magia, quieren pensar, puede ser por arte de magia, los instrumentos de un avión, sin necesidad de que este caiga, ¿no? Pero parecen ser demostraciones de una tecnología asombrosa, sorprendente, extraordinaria como es el fenómeno. Y transformaciones morfológicas. Podemos estar viendo un platillo volador y de pronto se transforma en una luz, o en dos cuerpos, o en tres cuerpos, o en manchas, o desaparece. Los cambios morfológicos no son ajenos a los tres grupos, y pueden modificar su apariencia de tal modo que un objeto de 50 metros puede convertirse en un segundo en un objeto de 50 centímetros. Entonces esto tenemos que prestar atención, porque nos está hablando de qué tipo de estructura extraña conforma el fenómeno ovni. ¿Son naves o son otra cosa? Se comportan como otra cosa muchas veces. Y vamos a la próxima. Esta ilustración que están viendo es justamente como un ejemplo de seguimiento. Esto ocurrió en el año 1996, en agosto, en La Pampa, en la Ruta 10, ahí saliendo de la Pastoril, un grupo de cazadores que había tenido ya la noche anterior observaciones de ovnis y demás, de fuegos que no son, o sea, cúpulas de luz que se levantan del horizonte y uno cree que es incendio y de pronto se apagan y no hay ni olor a humo. Todos estos fenómenos lumínicos son extraordinarios y están asociados a esto que era nada más que luces con forma, una luz compuesta, con forma, no había nada metálico, incluso el cuerpo era bastante transparente. Ellos cuando están saliendo de la tranquera de la Pastoril, ahí sobre la Ruta 10 en La Pampa, rumbo a América, observan este objeto. Vamos a darle play para que más o menos vean cuál era la dinámica estática de este cuerpo, que observan, lo bajan, están prácticamente a 20 metros del objeto, lo observan 3 personas, 2 cazadores y un guía de Victorica, y cuando sale la camioneta prácticamente huyendo, este objeto los va a seguir como ya lo venía siguiendo desde el puesto donde estaban cazando jabalíes. Y lo va a seguir nada más ni nada menos que 380 kilómetros hasta la ciudad de América, en la provincia de Buenos Aires, haciendo uno de los recorridos más extraños y maravillosos que hemos investigado como grupo. Tuvimos que hacer el mismo camino, seguir las mismas indicaciones, ir a todos los lugares donde pararon, en la policía, en las estaciones de servicio, en los puestos, porque este fue un viaje absolutamente complejo hasta llegar a América y era el mismo objeto que nos seguía. Por eso digo que este cuerpo, que
que parecería tener una apariencia de nave, allí había algo gobernando esta imagen que sabía exactamente, pero exactamente lo que pensaban los cazadores, dónde iban a parar. Y había momentos en que los cazadores decían, ahí viene un auto, por lo menos lo van a ver, y cuando el auto venía, el fenómeno se retiraba o desaparecía o se hundía en la ruta, y cuando el auto se iba, se perdía de vista, el auto que cruzaba volvía a aparecer sobre la ruta, emergiendo, así poniéndose al costado, demostrando el objeto que tenía interés en la camioneta y en los tripulantes, ¿no? Fue uno de los grandes casos que yo pongo como ejemplo de seguimiento, porque es un seguimiento de 380 kilómetros durante casi 5 horas. Así que ténganlo en cuenta. Y esto puede nacer los 3 componentes del primer grupo que les mostré del conjunto OVNI. Vamos a la próxima. Esto aquí es acá en Victoria, le sucedió a la familia López de Lares, también en el año 91. No me salió la foto de la gente, pero no importa, es una ilustración obviamente, no hace falta que lo diga, pero igual lo digo. De una familia que tenía que entrar a la estancia del fondo, donde estaba la casa, y se habían olvidado la llave de la tranquera y no podían hacer pasar el auto. Entonces, como la llave la tenían adentro, saltaron la tranquera para ir a la casa del fondo, y ahí es cuando aparece este ovni que tenía forma en su perímetro de galería. Estaba estático, totalmente silencioso, mediría aproximadamente de 40 metros de diámetro, según la estimación, estaba a muy baja altura. En general el fenómeno ovni es de muy baja altura, si hablamos de luces son casi perfectamente terrestres o rastreros. Bueno, ¿qué tiene de sorprendente esta observación? Bueno, de sorprendente tiene al objeto, pero la familia, cuando vuelve, ve al objeto que hace un movimiento y se reduce a una pelota de este tamaño, así la figura, una figura de 40 metros, se produce una pelota de este tamaño, aproximadamente 30 centímetros, pónganle 40 centímetros, es difícil dar una precisión, pero ¿qué hace esta bola de luz que es tan común en los campos? Se mueve lentamente y después sale disparada hacia la zona de la laguna del pescado. Lo que también nos presenta el interrogante, ¿qué es esta imagen? ¿Es la esfera de luz? ¿Es el platillo volador? ¿O es algo más que contiene a los dos? Y esto que vemos físicamente podría ser un artilugio audiovisual, que sin embargo tiene estructura física, pero puede cambiarla de un momento a otro, lo que ya nos estaría descartando en algunos sentidos que esto sea una nave y sea otra cosa que simplemente está haciendo una puesta en escena, algo por lo que se deja ver. Vamos a la próxima. Ahí está la representación de cómo se convierte en una luz, después en una esfera y después parte a la laguna. Vamos a la otra. No hay modo de instrumentar, tengan presente lo que les digo, no hay modo de instrumentar las destrezas físicas y las conductas de la interacción con el hombre por parte de estos objetos sin el control o estimulación de la percepción humana. Allí radica su verdadero poder sobre el escenario del contacto. Lo que uno llega a la conclusión después de estudiar tantos casos y tantas referencias es que el ovni, o lo que fuera el ovni, el guapo o la imagen que se presenta, sabe que pasa por nuestra cabeza, tiene un enlace perceptivo con los testigos, porque si no, no podría proceder de las maneras que procede. No podría reconocer gente, no podría reconocer vehículos, no podría saber cómo se instrumenta un avión, ni cuáles son sus instrumentos sensibles. No me podrían apagar la cámara de fotos y video al mismo tiempo, como me pasó, y como le pasó a tantos investigadores, o quemar una parte de una camioneta y la otra no, y el resto no, de pronto ser fríos, de pronto ser calientes, depende de la posición del observador. Estas cosas demuestran que hay una inteligencia sobresaliente, que
que está omnipresente, si se puede decir de esta manera para definirlo, y elige el modo de interactuar, elige el modo en que nuestro pensamiento, no de que nuestro pensamiento funciona, pero sí sabe cómo funciona para justamente hacer las cosas que hace y no producir en el testigo, en la mayoría de los casos, efectos negativos. Creo que el distanciamiento, la posición y las intervenciones sobre la física son una demostración de poder, pero no porque ellos, creo yo, necesiten demostrar poder, sino porque nos están enseñando justamente cuáles son las capacidades de esta inteligencia a la que nos enfrentamos. Vamos a la próxima. El escenario del que estamos hablando es una puesta en escena al que el testigo accede mediante estimulación previa. Todo lo que ocurre en él es motivado perceptivamente. No importa cómo se denomine el mecanismo. Es una suerte de telepatía o estímulo biológico a distancia. Vayan tomando en cuenta estas cosas, porque seguramente las han oído hablar miles de veces, pero necesitamos ordenarlas e incluirlas dentro del misterio que estamos estudiando para saber cómo esa fuerza procede, cómo esa inteligencia procede y a través de esos procesos entender qué busca. Vamos a la próxima. Acá había, sobre el caso de los cazadores también elegí este pedacito de video porque cuentan un contacto perceptivo. Me gustaría que se escuchara bien. Hay un pequeño delay entre la imagen y la voz, bueno, por una cuestión de compatibilidad de videos. Esto es algo muy viejo que se hizo en el 96. Pero a ver si escuchan atentamente lo que los cazadores están comentando en una especie de rueda de prensa que hicieron ahí en la Ciudad de América. Vamos. Apoya la cabeza así, entre las piernas, sentado, y empieza a hablar. Yo trato de mantener como si fuese una comunicación, ¿viste? El tema más o menos rescato de lo que pude hablar. Yo me daba cuenta que algo raro sucedía al ruido de taco de la camioneta, esta relación normal de camioneta de tacas muy grande, de 120. Y no tramo que había escuchado ahí, no me sentía. Y notaba que ya las acercamientos eran diferentes, iluminaba más la camioneta, de ese color. Para mí tiene que estar, de alguna manera, tiene que estar leyendo la mente o entendiendo lo que vamos pensando, si estamos asustados, si no estamos asustados. Me salió. Digo, voy a intentar comunicarme en voz alta a lo que pasa. Y me acuerdo que me pusieron en la cabeza así sobre la varilla y me decía, me interesaría saber de dónde vienen, quiénes son. Piensen que somos de mentes pequeños, lo que podríamos ser ratones de laboratorio, lo que creo que son ustedes. Me gustaría saber un pequeño indicio de algo que es más allá de lo ¿saben? Pero una verdad muy grande porque podía, no sé, a lo mejor enloquecer. Es un indicio, sí. Seguía con este tema y mientras tanto cuando los niños se la caída, que yo estaba en la presión, una luz verde estaba enfocando toda la chata sobre el parabrisas y le digo, si me están comprendiendo lo que yo estoy hablando, bájense, automáticamente se evapora. Yo en el primer momento, antes de que hiciera eso, yo le dije, te digo lo que pensé por dentro. Enrique se me volvió loco. ¿Dónde fue eso? No, eso fue en el transcurso desde la Baviera al cruce del 70 y 33. Yo en el momento que él pone las manos así y empieza a hablar, yo digo, se me volvió loco. Lo primero que pensé es, agarré fuerte el volante. Digo, no va a ser cosa que se me venga encima o le venga pasando algo, porque al volver a ver todo eso, y aparte de todo lo que habíamos venido viviendo, yo pensé eso enseguida, de instantáneo, algo está pasando. Yo sigo con el tema. Ahí baja
la luz que yo sigo con el tema, o sea, el medio como me impactó, me frenó un poquito y intenté seguir conversando. Yo otra vez y me trae de pachar, qué sé yo, cualquier cosa con la violencia que tenemos acá, de ver si se podían comunicar telepáticamente de alguna manera que no sabía quiénes eran, si realmente eran de acá o no, que la nave no parecía ser de acá, que no estábamos asustados, que teníamos un poco de angustia, pero que se comunicaran de alguna manera, con algunas otras cosas más. Vuelvo a repetirle, si ustedes no pueden comunicarse con nosotros o no quieren telepáticamente decirnos nada por miedo no, repito que obviamente si pienso yo, si me dan la verdad de ser persona que esté en el contexto de lo que nosotros conocemos de la vida eterna. En ese momento, entonces le vuelvo a decir, si están comprendiendo todo lo que yo estoy hablando, por lo menos envíenme unas naranja o rojo, una luz, y en ese momento lo ilumina la chata con una luz roja impresionante. Sí. A lo que los caras me dicen, dejarte de joder, no te más cortar la comida. Sí. Y yo automáticamente, más de lo que me indicar más yo, que ahí ya tenemos el compacto que como que no me gustó o me frené, algo que me pasó con el me callo. Bueno, creo que, no sé si habrá escuchado bien, pero la última parte todavía es más interesante cuando dice, si ustedes me están entendiendo, aunque seamos seres inferiores, por lo menos envíenme una luz roja y naranja, y de pronto el ovni se convierte en rojo y naranja, y Felipe, que es el que manejaba, le dije, callate la boca, por favor, no hables más. Mostrando su asombro de que la luz, el ovni, el objeto, les estaba respondiendo directamente al pensamiento, a la palabra de Bernal, que es este muchacho que ustedes están observando. Y este es uno de los ejemplos más claros porque ha sido una comunicación, digamos así, por llamarlo de un modo, telepática, que se fue dando prácticamente en toda la extensión del camino. Cada cosa que le pedían para prueba, y aún así no lo podían creer, el objeto enviaba una señal de luz tal cual ellos la estaban solicitando. Entonces, este mecanismo perceptivo es el que generalmente rige en el contacto, cualquiera sea su naturaleza, porque el fenómeno parece estar consciente de la presencia del observador. Y esto es muy importante. Ahora bien, vamos a tratar de concluir algunas cosas, ¿no? Vamos a la próxima. Perdón, en el caso de Sarita, que ustedes ven que es el del famoso caso Cutralcó, Sarita en una parte de la observación tenía al frente de su casa un ovni de prácticamente también 40 metros de diámetro, que hacía luces extraordinarias, y ella, mientras todo el pueblo, por lo menos había 150 personas, empezaba a cerrar las puertas de sus casas, las ventanas, todo para tratar de no ver lo que había, ella se sentía, creo que era la única feliz, emocionada, como si tuviese una comunicación justamente, y quería acercarse al ovni para subir, para ver si se la llevaba o no. Y vamos a la próxima, que es una filmación, que es una ilustración obviamente. En cuanto ella se está acercando, supuestamente nadie debería saber qué estaba pensando, en las ganas de que ese ovni lo llevara, se la llevara. Dale play. Ahora van a ver, cuando ella se acerca, prácticamente está a 4 metros de estas cosas gigantescas que estaban paradas sobre el piso de tierra. Se abre como una puerta a un costado del ovni y lo que va a bajar es una escalerilla. De lo más común que uno puede asociar un submarino, una escalera de hierro, es decir, ¿cómo con semejante tecnología va a aparecer una escalerilla? No, la escalerilla era, dentro de todo el proceso de contacto y también perceptivo, era casi simbólica. Parecía responder con una imagen al pensamiento que ella tenía. Decía, bueno, ¿querés subir? Subí. Decir que el marido estaba al lado, esta escalerilla la vio mucha gente, que no era solo una imagen hipnótica o de carácter perceptivo solamente. Al ver que bajó la escalerilla pensó, se la llevan, la agarró del brazo y la encerró en la casa.
Este es un proceso, de este caso es un proceso muy largo que dura 1 hora por lo menos, porque va a tener 2 posiciones y hay una filmación después, pero quería este pedacito para ilustrar, como uno de los tantos casos, que este ovni no solo tenía una estrechez con el pensamiento de Sarita y algunos de los observadores, sino que este objeto había producido una tormenta, que casualmente la tormenta desde donde estabas iba siempre hacia el objeto. Los vientos fuertes de 80 90 kilómetros iban no solo al objeto, sino a la parte de abajo del objeto. Y cuando un camarógrafo quiso filmar con cámara analógica, que era de un canal de la localidad de Cutralcó, los 3 minutos que filmó quedaron borrados, pero sin embargo se veía en el visor eléctrico que tenía la cámara. Y estos muchos expertos dicen que es imposible, porque si fuese una onda electromagnética que puede borrar la grabación de este tipo, debería haber borrado gran parte de la cinta completa y no solo estos 3 minutos, ¿no? Lo que habla de una precisión tremenda sobre la acción física propiamente dicha. Entonces, en este caso tenemos los 2 ejemplos, lo de lo perceptivo y de lo quirúrgico en cuanto al manejo del espacio físico. Vamos con la otra imagen. Control del espacio, lo que estábamos diciendo decir, que esto es el puramente control del espacio físico, psíquico y perceptivo. Si leemos bien, vamos a ver que la inteligencia utiliza estos 3 mecanismos como uno solo. No son procesos aparte, no es que haya una expansión de alguna onda determinada y lo perceptivo viene después, no. En los casos, sobre todo estos grandes casos, se muestra que son al mismo tiempo los 3 fenómenos y que la participación y reacción del testigo están coordinadas con las acciones del ovni. Lo que quiere decir que bien pueden utilizar un poder simbólico en cuanto a lo que quieren mostrar, pero en el momento de la interacción cristalizan lo que se ve físicamente como parte de un proceso de interacción perceptiva. Es un término complejo, es un fenómeno complejo, pero parece ser que las formas del ovni están consensuadas con la percepción del testigo y que hace cosas que justamente se pueden plasmar en el espacio físico de una manera extraordinaria, como digo, repito mucho extraordinario porque lo es, y crea un nuevo concepto de interacción. ¿Cuál es el concepto básico? Que el objeto de la presencia del fenómeno ovni, de la inteligencia, de la manifestación, de la cultura, de la conciencia que gobierna este fenómeno, es el hombre. El hombre no ve por casualidad un ovni. No es que el hombre se metió donde un ovni estaba haciendo algo y lo vio por casualidad, y hay gente que se esconde detrás de un árbol. El fenómeno, si vamos a la casuística, lo sabe todo. Y esta interacción demuestra que su acción es intencional, está buscando al hombre. No es casual el terreno de trabajo del contacto, está buscando al hombre. Lo digo con plena seguridad después de muchos años de cientos y cientos de referencias que apuntan a lo mismo. Y fíjense la dimensión que esto tiene, que si la inteligencia está buscando al hombre, este es un proceso de comunicación que el hombre jamás había entendido ni visto, ni siquiera pensado. Ustedes, si ven por las características de la gente a la que el ovni se comunica o interacciona o pone dentro de un teatro de operaciones, van a darse cuenta también un poco de la naturaleza de la inteligencia. Y la naturaleza de la inteligencia es muy difícil, muy distinta de lo que uno piensa sociológicamente o dentro de los niveles de comunicación o de poder que nos manejamos nosotros. Que si un ovni tendría que contactarse con la humanidad, debería hacerlo con algún presidente, el papa, un líder religioso. Parece que en la realidad, en el terreno del trabajo, esto no sucede. Lo más importante parece ser, porque imagínense
una inteligencia de este tipo, si ustedes la midieran, la diferencia entre inteligencias entre los hombres son mínimas e inexistentes. Podríamos poner a un iletrado, absolutamente iletrado, a un ignorante absoluto de la mayoría de las cosas, de los conocimientos, y ponerla al lado de Einstein, y para ellos no habría casi ninguna diferencia. Porque es obvio que con esta tecnología, este control del espacio perceptivo y del espacio psíquico del testigo, demuestran un poder absoluto como nadie había imaginado antes. Entonces, ustedes tomen esa característica de la inteligencia, ese poder que tienen sobre el espacio físico, esa capacidad de contactarse individualmente con los hombres, y empiecen a darle un motivo. Es obvio que se dirigen a ustedes. Esto no es una elección por los niveles espirituales, no se confundan. En el terreno de trabajo, en el campo de trabajo, cualquiera puede ser testigo. Nosotros hemos entrevistado a gente que no podemos leer el nombre, estaban correando a sus mujeres, por decirlo de alguna manera, o gente que venía de beber vino, de un buen asado, o gente que venía de cometer delitos, y sin embargo vieron ovnis y fueron involucrados en el teatro de operaciones. Y es sorprendente que esa interacción nos esté demostrando la base de los principios que tendría esa inteligencia, que es desconocer en el hombre cualquiera de las diferencias que el hombre sostiene entre sí. Por eso quizás este tipo de contacto se está realizando en los campos de nuestro país, por ejemplo, por dar algún ejemplo, y no con la NASA, o no con el Pentágono, o no con los poderes del mundo. Esto hay que tomarlo en consideración. ¿Podría ser que el contacto sea exclusivamente para la gente común y no para las élites, para los gobiernos? Puede pensarse. No sabemos cuál es la finalidad, pero es obvio que no reconocen ninguna diferencia entre nosotros, que ni el más humilde de los hombres ni el más encumbrado para ellos tiene ninguna diferencia, y esto haría de esta motivación un acto gigantesco de voluntad, de elección. Cada uno de ustedes es tan importante para esa inteligencia no humana, provenga de donde provenga, que ningún gobierno querría reconocerlo. Tomen en cuenta esto, porque esto sucede en el campo de trabajo. Vamos a la próxima. Y si el fenómeno o esta inteligencia tiene tanto poder, y los tres grupos son coincidentes y representan lo mismo, tenemos que reconocer que uno de los fenómenos que más son representativos del tema de los ovnis son justamente estas luces. Pasemos a la otra. Estas luces que aparecen en los campos han convivido con los hombres desde hace siglos. Los hombres de campo saben cómo se mueven, que a veces también saben qué piensan, te dicen dónde encontrarlas, cómo proceder, a qué horarios ir a verlas, y el catálogo del contacto está ahí en el campo. Un campesino de 90 años. Esta luz que observaron es una fotografía real de uno de esos fenómenos. Yo voy a contar el caso, pero nos dijo, esperad acá, en tal horario aparece. Creo reventar, en tal horario y en el lugar aparecieron. Y van a ver que es una experiencia maravillosa. Vamos a la otra. No hay que asombrarse de que la luz tenga esta incidencia sobre los hombres del campo, porque ha tenido incidencia sobre la humanidad. En las tablillas de Hammurabi, que fueron entregadas por el dios Marduk, si mal no recuerdo, se presentó a Hammurabi en forma de esfera de luz, y era una simple esfera de luz. Y si ustedes no están involucrados con sus creencias, con las esferas de luz, vamos a la siguiente fotografía, que es la experiencia de la Biblia, de Moisés, que habla con Dios, que es una esfera de luz. En ambos casos, Hammurabi y Moisés les transmitían conocimientos, les daban pautas de comportamiento, les decían cómo convivir, incluso algunas cosas más complejas que están relatadas en casi todas las religiones. Las esferas de luz están presentes en sus vidas, aunque no lo hayan querido reconocer.
porque la primera imagen de los dioses es una esfera de luz. Y que ya haya sido que en los tiempos bíblicos, aún antes, el hombre reconociera en esos fenómenos que hoy dicen, este está borracho, vio una luz en el camino, haya sido el inicio de la relación entre el hombre y esta inteligencia no humana. Por eso hay que respetar mucho los testimonios. No va a ser diferente Moisés a los paisanos del campo. Quizás Moisés puso un poco más de atención, pero era una esfera de fuego, era una esfera de luz. No era otra cosa, y procedía como proceden todas las esferas de luz que hemos visto. Tengan en cuenta, aunque esto sea difícil de asimilar, porque estamos hablando de la inteligencia no humana, cuyo poder es ilimitado y ha decidido contactarse con el hombre. Nada distinto a esta imagen que están viendo. Vamos a la próxima. Un péndulo. Sabiendo hace ya muchos años que el contacto tenía mucho de perceptivo y de que era prácticamente antropocéntrico, o sea que el objeto de aparición del fenómeno era el testigo, no por otra casualidad, sino el testigo propiamente dicho, dijimos, si este contacto es perceptivo, ¿cómo podemos llegar a individualizar la inteligencia o a recibir alguna señal? Y eso se nos ocurrió en el año 94, finales del 93 y principios del 94, cuando elegimos como método de trabajo, abran sus mentes, el péndulo. ¿Por qué el péndulo? Simplemente porque en esa época, recorriendo Córdoba, conocimos a varios radiestesistas que trabajaban para la Policía Provincial, también para la Policía Federal, y trabajaban para la ESO y para la Shell, para buscar pozos de petróleo. Le pagaba la Shell para buscar pozos de petróleo a un hombre, al que le preguntamos si era posible detectar ovnis con un péndulo, y dijo que el péndulo podía darnos una respuesta sencilla por sí o por no, según la pregunta que hiciéramos, pero la pregunta debería estar bien direccionada. Bueno, hicimos un pequeño experimento ahí mismo en Córdoba, y a través de un péndulo que habíamos armado, en realidad el péndulo no es importante por la estructura que tenga, la piedra, el cristal o lo que fuera, sino por la predisposición de la mente para utilizarlo. Hicimos un pequeño experimento y bueno, nos dio resultados increíbles en esa primera oportunidad. Y después empezamos, dijimos, bueno, por acá puede haber un camino. ¿Por qué? Porque el péndulo, vamos a la próxima, tiene algunas características importantes para un contacto, para no ir a cualquier lado, que es un vector aséptico, no es necesario rezar, no es necesario invocar, no es necesario estar para espagar. La fijación del elemento, para expresar un movimiento inducido inconscientemente. ¿Esto qué quiere decir? Muy así, simple rasgo, si yo tuviera un péndulo simplemente apoyado sobre un mapa para buscar ovnis, por ejemplo, debería concentrarme en la inteligencia. Digo, y hablo de inteligencia para no decir los venusianos o los reptilianos o nada, porque si eso no existiera, la mente nunca encontraría nada. Entonces tuvimos que convertir a la inteligencia en un símbolo universal para que fuera posible identificar ese camino y que nos llevara al puerto que queríamos llegar, que era alguna respuesta de la inteligencia, alguna invitación. Bueno, en el 94 nos dispusimos con un grupo de gente que fuimos recolectando, que nunca había hecho un experimento jamás en su vida con el péndulo, y empezamos a trabajar primero en forma experimental y después ya en forma casual, después mucho más estructurada. Pasemos a la próxima, y en el año 94 el péndulo que utilizamos por gente que nunca había utilizado péndulo en su vida ni había hecho ningún acto perceptivo, lo que quiere decir que cualquiera puede hacerlo, si lo podemos hacer nosotros con gente que no tenía experiencia de nada, ustedes pueden hacerlo, por eso digo, el contacto es para todos. Logramos antenar con un mes la observación de 2 ovnis de un vuelo de aerolíneas proveniente de Brasil durante la Semana Santa de 1994. Y lo maravilloso es que nosotros vimos esos 2 ovnis, mientras había una comunicación en la torre de control con el avión que estaba identificando a los ovnis. Oleada de Roque Pérez, de la que se estaba hablando al principio, con más de 70 experiencias censadas durante los primeros 4 meses, también en 1994,
3 casos en la costa del río de Uruguay, que habían sido 2 casos que habían participado militares y otro de la policía regional, así que teníamos buenas fuentes para la identificación. Casos en Univerrarea, Gualeguaychú, Punta Piedras, Miranda, 9 de Julio, Tandil, Valle de San Borombón, Tres Arroyos, todos casos positivos, en los que el péndulo o el operador habían tenido éxito en la marcación, tanto geográfica como temporal. Muchos de estos casos están plasmados ya desde aquella época en la estadística RAO, la Red Argentina de Odontología, que operaba en aquellos momentos, que existía, de 1994, con más de 60 aportaciones nuestras con el péndulo, solo en ese año y en su estadística. Así que esas pruebas de las que fuimos documentando están plasmadas ahí en las estadísticas RAO del 94 y también del 95. Vamos a la próxima. Datos salientes de esta experimentación, más o menos para que tengan una idea, el 80% de precisión geográfica es notable. El péndulo suele marcar mucho mejor las zonas geográficas puntuales de aparición del fenómeno. Diferencias temporales que se dan cuando uno trabaja con días y semanas es de entre 5 y 30 días. Antecedíamos una observación que podía ocurrir a los 5 días después o antes o después de los 30 días. En general el acierto geográfico indicaba la posición, presten atención, la posición aproximada del observador y no la posición de la anomalía, marcaba el observador y no el punto donde aparecía el ovni. Por lo menos un 60% de las experiencias mostraban interacción de la que estuvimos hablando, y la tendencia geográfico territorial fue marcada en prácticas posteriores. O sea que fue un experimento exitoso con el péndulo y para comprobar que había un grado de percepción en la que cualquier persona podía contactarse con esta inteligencia. Vamos a la próxima, vamos a tratar de apurar porque nos estamos yendo. Mostramos. Vale. Lo que están viendo es el cañadón de Caitacoa al sur de Villa Regina, en Río Negro. Fuimos allí llevados por el péndulo y acá tengo al responsable, Esteban Migueli, que nos llevó al exacto punto, que es sobre una barda. Yo les quiero mostrar que teníamos un plano de observación enorme, por lo menos 40 kilómetros hacia el horizonte. Están viendo el lado sur un camino, y nosotros ahí con las camionetas puestos, en medio de la inmensidad. Fuimos llevados por el péndulo, como les decía, y para que vean, hay muy pocos puestos, hay un tendido eléctrico de alta tensión a 2 kilómetros, pero para el lado sur, no sino al que le vamos a mostrar ahora, para aquel camino que va hacia el sur, en el cañadón del Caitacó, del río Caitacó, es donde se producían supuestamente los fenómenos que íbamos a buscar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí lo ven a Esteban, parado sobre el camino que nos asentamos, teníamos una visión amplísima, pero los fenómenos se iban a dar inmediatamente a la derecha de la imagen, no sobre la izquierda, como diciendo el camino que ustedes ven que va hacia el sur, dividía de algún modo caprichosamente el territorio de observación de hoy. Vamos a la próxima. Ahí tenemos a un poblador, ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Miguel. Sí, se me van los nombres. Miguel nos confundió con que éramos ingenieros del agua y veníamos a hacer algún trabajo y nos preguntó si éramos, obviamente. Y nosotros terminamos preguntándole sobre él. Y dice, mira, está en el lugar correcto porque acá a las 9 empieza el show y a las 11 termina. El show de luz, ¿no? Resulta que vamos a la próxima. En una de las llegadas, ya les dije que había torres de alta tensión a casi 3 kilómetros, íbamos con un pequeño detector de microondas, de señales de celulares y demás. Cuando llegamos, en la segunda oportunidad, por ejemplo, pero les quiero mostrar, poner a ver. La marcación de la señal de microondas que había en un terreno absolutamente vacío y sin ningún elemento para considerar de que algo podía producir esa marca característica.
menos que 7 horas. Después se apagó y no volvió a marcar nunca más nada. Lo que quiere decir que había una señal, una radiante señalización que estos pequeños, sencillos instrumentos podían captar y que estaban relacionados con el fenómeno de alguna manera. Vamos a la siguiente. La primera noche le debo confesar que se nos apagaron las cámaras. Acá los chicos están de testigos, se nos apagaron la cámara de filmación y de fotografía. Ahí Esteban por primera vez me dijo una cosa que me iba a reiterar algunas veces más: quédate tranquilo y disfrutemos si aparece algo. Bueno, exactamente a las 9 empezaron a aparecer destellos. Esta es imagen de otra cosa, o sea, de otro día que fuimos ahí. Y empezaron a aparecer cosas como esta, que eran destellos sobre el cañón del Caetacó y sobre el horizonte propiamente dicho. Vieron que es un panorama muy amplio. Y empezaron a aparecer destellos en todos lados. Pero eran destellos totalmente extraños, iluminaban mucho y no había ninguna razón ni elemento que pudiera justificar esos fogonazos en el horizonte, ¿no? Hasta que cerca de las 11, el último fogonazo, que fue a 300 metros nuestros, no pudimos fotografiarlo, chicos, lo lamento, fue una luz que se elevó como si fuese un pájaro con alas iluminadas, aleteando, pero era la total oscuridad y solo se veía ese reflejo casi fosforescente que hizo en línea recta, fue desde el suelo hasta perderse en el cielo. Y dijimos, bueno, perfecto, el péndulo fue exitoso y vimos más o menos lo que la gente contaba. La segunda y la tercera vez vamos a pasar la fotografía, pasamos una. Sobre esos horizontes acá están viendo fotografías de luces que se van alineando, inexplicables porque son caminos vecinales, hay pocos puestos, y esto que no es una línea de luz, sino que ustedes verán, no sé si se ve nítidamente, lo forman varias esferas de luces. Tengan presente esto porque lo vamos a presentar otra vez. Vamos a la otra. Observen dos luces que se ensanchan, que no es un efecto mecánico, es lo que hacía la luz durante la exposición. Sobre aquel lugar no había caminos reconocibles y no tiene la apariencia, que debería tener un gran tamaño por la distancia en que estaba, no debería pertenecer a ningún vehículo porque prácticamente ahí los caminos medios se hundían debajo de lomas y de niveles del terreno, ¿no? Pero estaban ahí, las estábamos observando, pero después se produce otro fenómeno. Vamos con la próxima, a ver si se trae esta otra fotografía de la misma luz. Ustedes ven más o menos por el tiempo de exposición, las estrellas se mueven, estaban descendiendo desde aquel lado, pero ahí está la luz, en la misma posición, primero se alargaba, después se achicaba. Vamos a la próxima, y lo que ustedes van a ver, que eso lo hicimos la tercera vez que conseguimos, bueno, nos compramos un visor nocturno, no es de gran calidad, pero por lo menos capta aquellas cosas que el ojo humano, inclusive la cámara de fotos, no puede captar, ¿no? Y ustedes están viendo dos luces. La del fondo de todo, al fondo del cañadón de Caetacó, puede ser una empresa que trabaja sobre el agua, en un pequeño dique, pero muy pequeño, muy humilde todo, como para favorecer la irrigación de algunos campos, obtener agua potable. Y esta luz que ven más abajo, no la veíamos, solo la detectamos por esta cámara infrarroja, ¿no? E incluso yo saqué fotografías. Vamos a la próxima. Ven que tiene un movimiento. Esto estaba bastante lejos, pero se ve que la luz de abajo era una cosa muy importante. El camino, no sabemos si estaba yendo por el camino concretamente, pero no la veíamos ni con prismáticos ni con cámara de fotos. Es más, vamos a la próxima. Esa es una luz que muestra el complejo, que es una luz de una foto de larga exposición, pero no muestra la luz si estábamos a la misma altura que observábamos con la cámara de infrarroja o con la cámara nocturna. Lo que nos demuestra que había algo allí que estaba en otro plano de la refracción de la luz, y no se observaba con el ojo humano, ya digo, ni con la cámara Nikon que estábamos sacando de larga exposición, ni con los binoculares.
Lo que es muy extraño, porque los camiones no están, ni que los autos, en el caso de que fuera eso, cosa que no es, acondicionados para manejarse en el infrarrojo, ¿no? Lo importante es que el ojo humano pueda verlo, cualquier luz que tenga cualquier vehículo, aunque parece obvio, pero es necesario explicarlo porque dicen, no puede ser un vehículo, no un vehículo común, no una cosa que nosotros conozcamos, ¿no? Sobre todo en aquellas latitudes, en el medio del desierto, donde hay que tener potentes faros para guiarse por caminos que son bastante dificultosos. Y ahora vamos a la próxima, otra foto tomada unos minutos después, cuando la luz, la luz de abajo, esa que no observábamos a simple vista, está muy cerca de esta luz, y lo que queremos mostrarles es la filmación justamente de la cámara, donde va a observar el tránsito. Nosotros por supuesto aceleramos la cámara, van a sentir que hay ruiditos bien acelerados, pero para que vean el movimiento de esa luz, los cambios morfológicos que suele tener esa luz y los destellos que provoca, que si fuese un vehículo yendo hacia el sur, hubiésemos visto supuestamente las luces rojas y parecía que siempre iluminaba para nuestro lado, por la intensidad que alcanzaba que debía ser, por la distancia que estaban estas luces, a más de 25 kilómetros, realmente gigantescas. Así que pasamos a la próxima, dale play. Y presten atención a los cambios de luz, ¿no? Entonces desaparecía, disminuía su intensidad. Ven que se producen dos luces, hasta tres vistas de cerca, van a destellar a distintos tiempos, cosa imposible de un vehículo que se aleja. ¿Ven? Adquirían como gigantescos reflectores que estaban apuntando hacia nuestro lado. Se alarga en algunos momentos, muestra que tiene intensidad no propia, no es solo un reflejo de una luz sobre el camino, igual no se ve el camino desde ahí, ¿no? Hasta que va a seguir y va a cruzar la luz principal y se va a apagar. En cuanto más, ustedes ven la foto anterior, ven ese destello, justamente la estaba fotografiando y en la fotografía no aparece ni a palos. Vamos a la próxima imagen. Ahí está la foto que les decía. No aparece la luz, directamente no se observa por el ojo humano, que es algo que nos habían recomendado los científicos de Gesdalen, de decir que probábamos cámaras infrarrojas o nocturnas, porque a veces el fenómeno OVNI se manifiesta en otro rango de luz, nosotros no lo vemos, pero lo podemos detectar con instrumentos, ¿no? Bueno, vamos a la próxima. Esta es otra de las luces que estaban a la distancia, que no emitían reflejos, que no se veían como reflejos de autos, totalmente enigmático. Pero vamos a lo que realmente nos interesa. Vamos a la próxima. Nosotros, por supuesto, estuvimos de él y Villa Regina, nos fuimos a Cerro Policía, que teníamos también indicado. Cerro Policía es ese cerrito que ustedes ven, es a 160 kilómetros de General Roca hacia el sur. Es un pueblito de 50 casas, no tiene más. Y vamos a la próxima. Y yo quiero que vean dónde estábamos apostados para que se den idea del paisaje, ¿no? Vamos. Que es la segunda tranquera de la ruta del Barrial, que es un camino vecinal que conecta algunos puestos, y ustedes van a ver que es arena y algún puesto que está uno a la izquierda, otro a la derecha, a 20 kilómetros y demás, de que teníamos en plena noche un campo visual extraordinario donde no había nada que pudiéramos confundir, salvo algunos puestos que ya teníamos identificados previamente por un estudio.
todo el proceso, la aparición de las dos luces. Les puedo asegurar que las dos luces no tienen nada que ver con puestos que haya ahí porque los identificamos. Digo, no hay torres de alta tensión. Los fenómenos no responden a chispazos de una tierra piezoeléctrica, para aquellos que más entienden. Y el espectáculo fue contundente desde el punto de vista de la filmación y de las fotografías. Son 2 minutos y pico. Ese es el viento, obviamente. No quise pasarlo rápido para que se notaran algunos detalles, pero presten atención a cómo se comportan. Incluso en un momento alguna luz se eleva, otra se baja, hasta que empieza el espectáculo, que fue la mayor parte del tiempo que nosotros observamos este fenómeno. Debo decir que es algo que no vamos a mostrar porque todavía necesitamos un par. Ahí tiene Ahora, las luces, ¿a qué distancia estará? Tengo miedo. Bueno, le habían aparecido aparentes reflejos, pero eran luces que estaban debajo de las otras luces. Lo que nos hace sospechar que estaban a cierta altura, lo que nos pone más cerca de nosotros, o que bueno, estas luces pueden hacer cualquier cosa en cuanto a la observación, ¿no? ¿Ven? Que tiene una considerable distancia las luces una sobre otra. Esta es una imagen extraordinaria porque demuestra que no hay reflejos de autos, de camionetas que vienen, sino que están todas posicionadas en un lugar más o menos constante durante 1 hora y media, y allí en el medio del desierto, de la Pampa, en la frontera con Mendoza, no hay manera de explicar esta conjunción, ni que se hayan alineado autos, camionetas, ni que haya una pista folclórica. Y esto fue a partir de la 1:30 de la mañana hasta las 3 de la mañana, horario que no es flexible. ¿Ven? Hay un proceso. Hasta que en un momento no se va a escuchar mucho ahí. Esto no se resuelve, pueden estar ahí 20 horas. Vamos a buscar las luces. No termino de decir eso y va a pasar lo que ustedes ven. Se apagan. Se apagan y solo quedan esas 2 luces que nosotros llamamos a veces vigía, luces centinela, que son las que anteceden una observación de luces y las que quedan a lo último. A veces se apagaron, las están apagando. Que Silvia justamente cuando vi la imagen me contaba, sí, acá en Victoria hemos visto exactamente lo mismo. Y hablaba de las luces centinelas, que es la que va a aparecer en Cerro Policía, es la que va a aparecer acá, que estamos viendo acá, y la que aparecieron después de la observación del fenómeno de la casilla. Así que todo esto guarda una relación, una constante, una línea que une unas experiencias con otras. Esas luces son significativas, no sabemos qué significan, pero seguramente la próxima vez que veamos esas 2 luces, enciendan todo porque hay que grabarlo. Bueno, las luces se fueron apagando hasta que todo desapareció, esperamos un ratito más y ya con las cámaras preparadas tomamos el cambio y digo, esta vez casilla sí, casilla no nos van a agarrar desprevenidos. Bueno, pero no vimos nada hasta que, bueno, llegamos a la Humada, ya para descansar, como a las 4 de la mañana, solo con imagínense para nosotros, investigadores de campo, la emoción que es ver esto que es extraordinario, que no tiene ninguna explicación. Pasamos a la próxima foto. Ahí van a ver que la cámara está captando las mismas luces, entonces en alta exposición, pero muestra grupos distintos a lo que se veía en la cámara nocturna, como si captara a las luces el otro movimiento. Y lo sorprendente de las luces, vamos a la próxima fotografía, que esto es un detalle, a la próxima. Que esto es un detalle que quiero remarcar, que le presten atención, que son 3 grupos de luces, pero son 3 grupos de luces idénticas, aunque tengan en algunos casos menos intensidad. Por ejemplo, la de este costado a la izquierda por abajo tiene una luz principal y 3 luces a la derecha, que son más débiles. En el fondo prácticamente parece darse lo mismo,
y en el costado parece darse exactamente lo mismo. Nada más que por el cambio de posición suponemos o que estaban a distintas distancias o estaban en diferentes alturas. Porque es demasiado coincidente que esta ha sido un chispazo de la Tierra por piezas que producen algún tipo de electricidad del suelo, ¿no? Estos eran objetos o luces compuestas, como les llamamos, que la cámara nocturna captó en una hilera, y sin embargo, con estas cámaras, con el Nikon que tenemos, captamos posiciones distintas de las luces, inclusive pudimos captar colores como celeste en algunas de ellas. Vamos a la próxima foto. Esta la saqué con filtro por recomendación de la gente de Teodorani, de Máximo Teodorani, con un filtro espectrográfico, donde se ve perfectamente el grupo de luces y una marcación. Vamos a la próxima, ya tenemos un minuto más. Esta fotografía nos la enviaron la misma noche, que es la luz de la Piedra Grande. La luz de la Piedra Grande salió efectivamente a las 10 de la noche y nosotros no la vimos. Estábamos a 60 metros de la luz, es imposible que no se viera. Y no la vimos. Y a la otra noche volvió a aparecer. ¿Cómo puede ser que no la hayamos visto si estábamos más cerca que nadie para observarla? Era una lección más, un aprendizaje más, como para seguir la pauta de que no hay que acercarse, sino que la luz se acerque cuando quiera. Y esto para nosotros fue una prueba de que estábamos en las vías del tren, esperando el tren, y que para hacer estos encuentros en los campos, justamente hay que ponerse en un lugar y esperar que las luces decidan dónde posicionarse. Nunca se pasan, porque pueden apagarse, pueden desaparecer o algún otro efecto, pero no creo que sea nada dañino en especial, pero sí aleccionador para nosotros. Y esa fue una lección para nosotros. Estábamos ahí nomás, como a la entrada del teatro de esa piedra, y esa luz que suele tener 50, 60 centímetros, estuvo ahí como 2 horas y nosotros no la vimos. Pasamos por el lado y no la vimos. Si acá no hay un juego físico y perceptivo, ¿qué es entonces? Esto es la voluntad de la inteligencia. Vamos a la próxima, que bueno, que es una ampliación del objeto, que parece alargado, y tiene una connotación celeste, como ellos la ven. Vamos a la próxima. Y todo esto mientras estábamos observando luces en el otro punto de la Ahumada, ahí en la frontera con Mendoza. Fíjense que están las luces centinelas, pero en ese momento estaban todas las luces. Y sin embargo, la cámara captó solo esas 2 luces. ¿Por qué? No me lo pregunten. Pero es una demostración de que puede, no sé, mostrarse en un instrumento de una forma y en otro instrumento de otra. Y esto es poder sobre el espacio físico. Pasamos. Y este es estos 4 minutos. La filmación de una experiencia que tuvimos justamente de contacto en el Cerro Policía hacia la espalda, y con esto cerramos. Lo que les voy a mostrar son ilustraciones más la bitácora grabada de ese momento. Así que está resumido porque fueron 40 minutos, pero presten atención. Vamos con eso y terminamos. Entonces, siendo 3 de julio a las 4:48 p.m., estamos en la segunda tranquera del barrial y medimos las microondas como si nada, está bien quietito. Lo van a construir una distancia y miramos para abajo. Esa luz está iluminando el piso, digamos, refleja el piso. A veces está cerca porque el piso si no lo veríamos. Sí.
Una arriba y una abajo, ¿vale? Una arriba y una abajo. Ahora se funciona la doble costado. Ahí apareció otra. Desapareció. Ahí apareció arriba. Grabar cerca para que se escuche. Sí. Ahí apareció una arriba de la otra. Vamos a sacar fotos. Se me cortó la batería. Mira, son al menos dos los hechos que tengo que están atacando. Una más larga que otra. Como si una fuese el cuerpo y la otra una cabeza. De esa forma con lo vertical. Pero se ve. Tenían todo cargado. Una parpadeando al costado, derecho. Ahí se ve una sola luz. Seguimos viendo esa luz hacia el lado oeste, noroeste. Es una luz intensa. Vi como había una arriba de otra, después se volvió una sola otra vez, intentó desdoblarse y ahora parece una sola, pero es bastante fuerte para lo que venía haciendo. Es una luz impresionante. Se descargaron simultáneamente las dos baterías que estaban este mediodía, ambas cargadas, la de la cámara de video y la de la cámara de fotografía. No puedo decir que me haya olvidado, porque venía con todas las cámaras cargadas. Es increíble lo que pasó. No hay señales de microondas, por lo menos por ahora. Entonces discutimos del momento. Voy a guardar la cámara para empezar a trabajar con el láser. Bien. La forma, la luz como alargada, como si fuese la de un cuerpo, no sin cabeza, ni brazos, ni nada, ¿no? Eso no se alcanza a percibir, por supuesto. Pero una luz alargada. Vení, habla cerca del grabador. Siempre cerca del grabador, así. Bueno, yo voy a hacer el intento con láser, ya que no se resultó ayer. Voy a ver que. Todo el cartel para ver. Ahí veo. El láser no pasa. Se va lejos el láser, ¿vale? Me voy a correr, porque si pasa atrás tuyo. Ahí está. Esta no salió acá nomás. La apareció perfecta, la pasada.
sí, pero otra vez. Mira, hay otra idea, fíjate, no pierdas el detalle que hay otra idea. Ahora se volvieron todas juntas en una sola. Llegó el mensaje ahí. Puede que un lenguaje inesperado, distinto a todo lo que frecuenta nuestra civilización y cultura, se haya puesto en movimiento hace mucho tiempo, incluso antes que el hombre mirara a las estrellas con la convicción que no estaba solo. Se ha desarrollado en las bases de la humanidad antes que en su cúspide, trabajando naturalmente sobre el gran conflicto de nuestro tiempo, en el tema de la comunicación. ¿Quién es capaz de representar al colectivo humano si una cultura no humana decidiera aproximarse a todos nosotros? Hemos mirado desde nuestros plafones culturales a un fenómeno que tratamos de adaptar y se resiste. Y seguramente los poderes del mundo han tratado de superar el umbral de semejante reto y no han podido. Porque esa inteligencia, como hemos visto, decide con quién comunicarse y hasta dónde. Los últimos tiempos afirman que la madurez para ese encuentro está en el hombre común y no en la geopolítica. Que tratamos con un evento universal que solo puede ser leído desde la humildad, porque hay algo desconocido en este mundo que comenzó a comunicarse con las personas y no supimos leerlo cabalmente. Estamos dando pasos importantes en ese sentido. Y sabemos, a pesar de todas las consideraciones y las dudas, que por nuestro trabajo fuimos invitados a aprender. Sí, fuimos invitados. También estás invitado. Quiero hacer un llamado urgente al auto compatente WOW323, Angeli, Andrés Segovia, Daniel López. Disculpen porque me retrasé mucho, porque me entendí mucho, sobre todo a Diego Colar, perdón. Pero quería darles este mensaje, esta experiencia, porque lo hice para ustedes. Lo hicimos para ustedes. Gracias.